Gloria al Eterno, aleluya, bendito es el Abacados que nos ha permitido la vida y bendito es el Abacados que creó el café, aleluya, y también las hierbitas para el té, bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, estamos viendo, que Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, pues fue un hombre entrenado para la guerra, conocimientos, estrategias. Y también nuestro eterno Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, también es un hombre, bueno, no es hombre, ticún, corrijo, un Elohim, ya me estoy emocionando, es un Elohim de estrategia de guerra. Nadie le ha ganado ninguna, ni siquiera aquel que se levantó queriendo robar su gloria y queriendo tomar su lugar. ¿Quién es aquel? Ni siquiera el Hasatán. Entonces el Eterno lo tuvo que entrenar y luego llevárselo al desierto, bueno, pasarlo por Cus, llevárselo al desierto. ¿Por qué? Porque lo traería de regreso para liberar a su pueblo. Entonces, fíjese cómo el Eterno, Jehová Sebaot, hizo algo dirigiendo a Moisés, que fue una estrategia tanto del Eterno, una estrategia de guerra y a la misma vez de Moisés. A la misma vez de Moisés, ¿por qué? Porque el pueblo tenía puestos sus ojos en Moisés, no puestos sus ojos en el Eterno. Pero era el Eterno usando la vida de Moisés. Esta estrategia pues parecía una locura. ¿Por qué parecía una locura? Porque parecía una trampa para el pueblo de Israel. Parecía trampa para el pueblo de Israel. A los ojos del pueblo de Israel, pero no a los ojos del Eterno. Y en realidad la trampa, la estrategia, era para los de Misraim, para los egipcios. Entonces el Eterno estaba tendiendo una estrategia, una emboscada para los de Misraim, para el ejército egipcio. Ellos no tomaron una ruta normal, por eso nos dice que se volvieron. La ruta directa de este camino que va a lo que conocemos hoy como Palestina, lo que es el camino al país de los filisteos, no lo tomaron. Y tampoco tomaron la ruta que está directa de Ramesés a Sucot bajando. Ellos bajaron después. Pero ahí regresaron, por eso dice, volvieron a Pihairot. Y esto fue una cuestión inentendible para los del pueblo de Israel y los que con ellos salieron. Porque por un lado los egipcios decían, bueno, seguramente tomaron la línea de los filisteos que va hacia la franja de Gaza, así lo conocemos ahora. O se fueron directamente hacia el sur, hacia la línea del Sinaí. Pero el Eterno estaba buscando confundir a los egipcios y sobre todo que se confiaran. Pero otro punto más importante, que el Eterno, Jehová Sebaot, estaba haciendo esta estrategia de guerra a los egipcios. El pueblo estaba en la frontera, estaba experimentando el empezar a conocer a Dios. Por eso son los inicios, las cosas fronterizas. Apenas empezando a conocer a Dios, lo conocían de palabra. Como muchos cuando venimos a la Keilah, sabemos que hay un Dios, pero a veces no sabemos ni su nombre, ni el nombre del Mesías. Así estaba el pueblo de Israel, sabía que había un Elohim poderoso, pero lo conocían por eso. Pero tenían que tener un encuentro personal con Él, como tiene que suceder con usted y conmigo, y con todo aquel que viene a la Keilah de Jesús. En otras palabras, a veces parece que el Eterno permite que las fuerzas del mal se pongan o nos pongan en una situación donde no sabemos qué hacer. Y muchas veces
en el camino de la emuná le andamos echando la culpa al Hasatán, pero sí de todo. Lo andamos haciendo responsable de todo y no nos damos cuenta que muchas veces son exámenes, pruebas que el Eterno está poniendo a nuestra vida para que lo conozcamos a Él, al Eterno, y nosotros nos vamos a tratar de conocer al Hasatán. Y el Hasatán termina siendo una herramienta de nuestro Abacados. Bendito sea Él, bendito sea su nombre. Así es de complicado ir entendiendo e ir comprendiendo. Pero a veces pareciera que es el Hasatán quien nos está poniendo tropiezo y hasta nos estamos peleando ahí con él cuando estamos en una prueba, en un examen de parte del Eterno. Cuando estamos en el mundo, así como se le conoce, cuando estaba yo en el mundo, estábamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, nuestras propias cosas, nuestros propios negocios, con nuestras propias reglas, nuestras propias estrategias, nuestros propios sistemas, y parecía que nos iba muy bien, que estábamos progresando, que estábamos prosperando con algunos que otros altibajos. Eso es lo que parecía. Y bueno, nos curábamos en vida pensando que la vida es así, con altibajos, cosas buenas, cosas malas, de vez en cuando cosas justas y cosas injustas en otras ocasiones. Pero de pronto la vida cambia, el Eterno nos llama, nos trae a sus caminos, le entregamos la vida a Mashiach y entonces las cosas cambian. Empezamos a ganar menos dinero, nos corren del trabajo donde estábamos, encontramos otro donde ganamos menos, algunos negocios se nos van para abajo y todo empieza a cambiar. Empieza a haber problemas en el trabajo, en la economía, en las finanzas, en lo familiar. Y entonces dices, híjole, estaba yo mejor allá en el sistema del mundo, estaba yo mejor allá en el sistema de Adam, sí, tenía yo deudas, sí, tenía yo problemas, sí, había tentaciones, sí, y había vicios, sí, pero estaba mejor que ahora. Y muchas veces, y usted no me dejará mentir, muchas veces quisiera tirarse la toalla, como vulgarmente se dice, y volverse a los caminos en los que se andaba antes. Y entonces empieza uno a justificar, pero si no era yo tan malo, pero si no hacía yo cosas tan malas, estaba yo mejor allá en el mundo, estaba yo mejor bajo mi sistema que ahora que estoy en los caminos del Eterno. A mí me habían dicho que el Eterno me iba a ayudar a arreglar mis problemas familiares, mis problemas de finanzas, mis problemas con la novia, mis problemas con el novio, con papá, con mamá, con los hijos, que el Eterno me iba a arreglar la vida, que Él hace milagros, que es un Dios de amor y de misericordia. Y parece que es todo lo contrario, me está yendo peor, yo mejor me regreso al mundo. Y dejan de congregarse, dejan de asistir. Y se empiezan a pensar, llegan los pensamientos a su mente, ¿será que cometí un error? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me metí en lo que no era correcto? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que me engañaron? Bastantes preguntas que empiezan a debilitar la poca fe que ya tenía. Lo empiezan a debilitar, lo empiezan a bombardear, a desanimar, y ya no quiere reunirse, y ya no quiere congregarse, y ya no quiere escuchar las enseñanzas, ya no se quiere conectar a la radio, ya no quiere festejar Shabbat, ya no quiere buscar al Eterno, no quiere saber nada. Y empieza a creer que Dios es un mentiroso. No, el error, ponga especial atención, el error de muchos movimientos, congregaciones, religiones, grupos religiosos, es que están llevando a las almas, a las personas, a los seres humanos, a escenarios, a atmósferas, a un buen predicador, a un buen apóstol, a un buen profeta, a un hermoso grupo de alabanza, a escenarios, a luces, a humos, aires acondicionados, sillones acoginados, a la comodidad, a un club social, pero no se están llevando a los pies de Mashiach. De modo que las personas se están enamorando del que predica, del que profetiza, del que canta, del que toca un instrumento, del aire acondicionado, del buen sonido, del buen audio de las pantallas, de las luces, de los humos, pero no se está enamorando de Mashiach. No se está enamorando de Mashiach, porque cuando te enamoras de Mashiach, por ese amor sublime que conoces, dejas todos tus demás amores.
Entonces, cuando tienes el amor en el dinero, el amor en las mujeres, en el amor en los vicios, en el amor en la parranda, y te anuncian un amor pequeño, pues no vas a cambiar ese nuevo amor pequeño por tus grandes amores. Tienes que conocer un amor mucho más grande, un amor sublime, un amor perfecto, un amor infinito, un amor eterno. ¿Y ese quién es? Mashiach Yehoshua, la manifestación de la Javá, del amor perfecto, infinito y eterno de nuestro amado Jehová Sebaot. ¿Por qué eterno? Porque Jehová es amor y Jehová es eterno, así que es un amor eterno, bendito sea su nombre. Bien, mis amados, entonces tenemos que llevar a las almas a los pies de Mashiach, a amar a Mashiach, enamorarse de Mashiach, tener un encuentro con Mashiach, no con todos los escenarios que les podemos ofrecer. Y que tienen que saber que las cosas no son como muchas veces se piensan. Bendito sea Dios. Entonces, viene el choque de pensamientos, viene el choque de sentimientos y el choque de las emociones y las ganas de regresarse y de desanimarse. Y por eso dice, vuelvan, retornen y acampen en Pihahirot. Ese es Pihahirot. Experiencias. Comienzas con las experiencias que te empiezan a desanimar. Entonces vamos a entrar para allá. Vamos a leer aquí desde Shemot Éxodo para que nos vayamos dando cuenta cómo suceden estos asuntos tan interesantes. Estamos ahora en el capítulo 14 de Shemot Éxodo, cuando Jehová Sebaot habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta, que regresen, que vuelvan y acampen delante de Pihahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Es decir, en otras palabras, ponga atención, parecía que tomaron una dirección incorrecta, absurda, que no tenía lógica. Estaban quedando atrapados entre los caballos, los carros, el ejército de Misraim, Egipto, y enfrente el mar de los juncos. Entonces, a los ojos humanos y espiritualmente hablando, esto equivale a salir de las seguridades del mundo y empezar a confiar en un Dios que no conoces, en un Dios invisible, en un Dios que no te anuncia lo que va a hacer y por qué lo va a hacer, en un Dios que no conocemos y que apenas vamos a empezar a conocer. Ahora va entendiendo la esencia de Pihahirot. Un creyente maduro ya conoció el camino durante muchos años, la fidelidad de Dios, desarrolló la emuná, la fe perfecta, completa, madura, que no se desestabiliza, y sabe que esa es la dirección correcta. Pero un creyente nuevo al principio no entiende cómo es útil tomar algunos riesgos en la emuná, actuar por emuná, hacer operar la fe. Pues todavía no se desarrolla. Ciertamente la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Eterno, y somos salvos por fe. Bendito sea el Abacados. Pero en la fe se crece, la fe se ejercita. La fe es algo que se va nutriendo, se va alimentando con todas las experiencias que vamos viviendo, y que el Eterno nos va sorprendiendo cómo es que vamos superando cada una de ellas. Bueno, al creyente más maduro, al que ya lleva tiempo, ya le es común vivir en fe, por fe y para fe, pues como está escrito, más el justo por su fe vivirá, pero no así al creyente nuevo. Y es donde vemos que hay convencidos y convertidos. El recién convencido que viene a las cosas del Eterno y anda en su primer amor, aún no ha desarrollado la fe, aún hay muchas cosas que se le hacen ilógicas. El creyente nuevo no vive por la fe, no vive para fe. Aún no se desarrolla como tiene que ser. Entonces,
Los nuevos convertidos aún viven en sus seguridades. Todavía confían en su trabajo, en su profesión, en sus negocios, en sus estrategias, en su marketing, en todo lo que ellos hacen y realizan. En el manejo de sus cosas a su manera. Aunque ya están asistiendo, aunque ya están congregando, aunque ya están escuchando, aunque ya están reuniéndose los días de Shabbat. ¿Sí? Todo eso para él es lógico. Ok, el Eterno me bendice en mi trabajo, en mi profesión, en lo que yo he escogido en mis negocios. Bendito sea el abacados, aleluya. ¿Cómo te encuentras, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. El Eterno me está bendiciendo grandemente. Ah, qué bueno. Esto de venir a las cosas de Dios es algo hermoso. Ah, qué bueno, bendito sea el Eterno. Está en su primer amor. Y está sorprendido. Pero está trabajando en su sistema, con sus estrategias. O como se le conoce en la esfera espiritual, en su propia fuerza. Bueno, bendito sea el abacados. Ahora el Eterno empieza primero a llamarlo a salir de su tierra. Segundo, de su parentela. Y tercero, ahora tiene que salir de su tierra e ir a una tierra que no conoce. Entonces, esta es la tercera parte. Salir de su tierra es ser peregrinos, es hacer enramadas, Sukkot. Salir de la parentela equivale a Etam, pero ahora le dice sobre ir a una tierra que él no conoce. Tal y cual se lo dijo Abraham Avinu, que dice que salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Y está en la galería de hombres de emuná, de fe. Pero el Eterno sí sabía a dónde iba Abraham. El Eterno sí sabía a dónde lo llevaba. Y el Eterno, de verdad, sí sabe a dónde te lleva. Sí sabe a dónde nos lleva. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vamos a entrar a este hermoso entender de Pijairot. ¿Sí? Al principio, cuando recién llegamos a los caminos del Eterno, a las cosas santas, a las cosas Kadosh, empezamos a caminar, tomados de la mano de Mashiach, experimentamos cosas hermosas, no sabemos cómo se vive, no sabemos ni hacer tefilot, no sabemos orar, no sabemos alabar, no sabemos ni siquiera entender la Sagrada Escritura, no sabemos a dónde vamos, solamente sabemos que lo vamos siguiendo. No sabemos lo que está pasando. Y cuando vienen algunas cosas contrarias a nuestra manera de vivir, vienen pensamientos de, híjole, creo que me equivoqué. Creo que esto no es para mí, creo que yo tengo que seguir en lo mío y esto de las cosas del Eterno pues son para gente ya adulta, para las terceras edades, para gente ya mayor. ¿Por qué? Empieza a caminar en las cosas del Eterno, nadie lo molestaba, pero empieza a asistir, empieza a congregarse, empieza a festejar Shabbat, empieza a conectarse, empieza a subirle a sus altavoces las enseñanzas de la Kehilá de Joshua por Radio Shalom, y de pronto ya lo pasaron a ver otras sectas, ya le pasaron a dar otras doctrinas, a invitarle a otros lugares. Le empiezan a bombardear por uno y por otro lado y le empiezan a sembrar dudas, otras doctrinas, otras creencias, que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, que el Shabbat solamente lo tiene que guardar Israel, que para nosotros es el domingo y tantas otras cosas que le empiezan a bombardear en su mente. Queda usted confundido, no sabe a dónde va. No sabe qué camino tomar, si para adelante o para atrás, a la izquierda, a la derecha, o irse con el que le está viniendo a visitar. Pero fíjese en esta experiencia de dar la vuelta y despistar al enemigo. A Pijairot en la Edad Media se le llamaba Airut. Hoy en día en Egipto se le llama Langerut y la raíz Pi
no es del Ibrim, sino es un artículo egipcio. Una palabra con sentido egipcio que significa lugar de juncos. Lugar de juncos. Por eso les dije que guardaran eso en sus memorias. ¿Y ustedes saben lo que son los juncos en la bendita Torá? Bueno, quien sepa lo que son los juncos en la bendita Torá, por favor, nos lo ponen de comentario debajo del audio, bendito sea el abacados, o del video ahí en YouTube. O nos lo comparte por WhatsApp, ahí en la Kehilá de Joshua. Ahí en la bendita Torá dice que son como las cañas que ondean a merced del viento. Juncos o cañas que ondean a merced del viento. Es el lugar de los juncos, es el lugar de las vacilaciones. ¿Por qué? Porque los mueve el viento, porque los mueve el agua, para allá y para acá los tambalea. Cuando el Eterno decía de Yohanan, de Juan el Bautista, de Yohanan el Sumergidor, ¿acaso ustedes creen que Juan el Bautista es un hombre llevado por los vientos? ¿Una caña sacudida por el viento? No, no. Por eso el Eterno le cambió el nombre también a Simón Kefa. Bueno, de Simón a Kefa. De Simón a Pedro. Para que dejara de ser una caña meneada por todo viento de doctrina y llegara a ser una piedra sobre la roca. Bendito sea el Eterno. Así que Yohanan, el sumergidor, sabía quién era y cuál era su propósito en esta tierra. Y por eso hablaba como hablaba, bendito sea el Eterno. No temblaba, no se meneaba, no era sacudido ni por las presiones, ni por los chantajes, ni por nada. Al grado de que prefirió perder la cabeza, pero no negar su emuná. Pero un junco, mis amados Ajim Beahayot, es una caña meneada por el viento. Y eso es lo que representa Pijajirot. Esa experiencia de vacilación. Vacilaciones. Una experiencia de duda, de incertidumbre, de desánimo. Ay, more, es que estoy desanimado. Ay, mora, es que estoy desanimada. Ay, more, es que estoy confundido. Ay, mora, es que estoy confundida. No sé para dónde, si continuar en la Kehilá o regresarme a donde estaba. ¿Será que estoy mal? ¿Será que ustedes exageran mucho? ¿Será que cometí un error? ¿Será que no tenía que venirme a meter acá? Antes me iba bien en todo, pero ahora miren lo que me está pasando. Tengo problemas familiares, problemas financieros, problemas de salud, problemas existenciales, problemas mentales. Creo que mejor me regreso a donde estaba. Estamos en los juncos, en las cañas meneadas por el viento. Entonces leamos la descripción y veamos lo que esta experiencia es y significa para los hermanos nuevos. Estamos hablando para los hermanos nuevos. Para los hermanos nuevos, para que no se lo tome tan a pecho, para los hermanos nuevos, repetimos. Amén. Gloria sea al Eterno. Vamos para allá. Vamos a ver qué significa ser cañas meneadas, juncos meneados o sacudidos por el viento o por las aguas, cuando hay agua en los pies de esas cañas, de esos juncos. Dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol, que significa torre, y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Baal Zephón. ¿Quién era Baal Zephón? ¿Era un lugar o era un Baal? Era un grande. Baal Zephón, hermanos, era el diosesillo de la región de Etam, que en el idioma de los edomitas y en el idioma de los de Misraim, de Egipto, se llama Baal Zephón, ya que de Zephón
pasa a Segón, ya por aquí en Gaza. Especialmente ahí se le empezó a llamar Dagón, y después Baal-Zebú, y terminó siendo Baal-Zebú. Ahí es donde les toca a ellos enfrentarse a Baal-Zebú. Tienen que acampar enfrente de un lugar donde ahí enfrente está Baal-Zebú. En Migdol, en la torre, estaba nada menos que el templo de Baal-Zephón, es decir, Baal-Zebú. Baal-Zebú. Otros le llaman Baal-Zephón, y todavía sí lo llegamos a encontrar, pero en el Brit Hadashah lo encontramos como Baal-Zebú, que a veces está en término femenino, a veces está en término masculino, pero se refiere a ese, ¿qué le podemos decir? A esa deidad pagana, a ese demonio, a ese diosecillo. Y bueno, sabemos quién es Baal-Zebú, es el señor de las moscas, el señor de las moscas. Y bueno, la bendita palabra de Dios nos dice que una necedad hace heder, apestar, echa a perder el perfume del perfumista, así como una mosca. Entonces está comparando la necedad con la mosca que echa a heder el perfume del perfumista. Así una necedad echa a perder nuestra esencia delante del Eterno. Entonces Baal-Zebú, el señor de las moscas, el señor de las tremendas necedades. Por ese lado, o viéndolo con ese enfoque. Entonces es un demonio, para rápido. Ahí vemos la experiencia que ellos tenían que enfrentar. La resistencia al maligno. La conjunción o el conjunto de malignos. Las vacilaciones, las cavilaciones, los pensamientos, los sentimientos, las emociones que chocan, meneándoles de un lado para otro. Pensamientos que chocan del lado izquierdo al lado derecho de la mente. Pensamientos que no les dejan dormir, que los desvelan haciéndoles saber que se equivocaron. Ese es Pihahirot, una situación creada por el Hasatán, por la mala inclinación utilizada para vivir bajo el sistema de Edom, bajo el sistema del mundo. Pero el Eterno lo hizo a propósito. Y aquí dice por qué lo hizo. Di a los hijos de Israel, porque él dijo, di a los hijos de Israel. Es el Eterno mismo el que dirige las cosas desde arriba. El Eterno es quien a veces hace que pases por experiencias donde te ves obligado a conocerlo, a reconocerlo y a darte cuenta que peleas por tu fuerza y en tu sabiduría, para mostrarte que en la justicia del hombre no opera la justicia del Eterno. Antes no estabas acostumbrado a ver lo sobrenatural, vivías meramente en lo natural, en lo común y en lo corriente, y en situaciones que tú podías manejar. En todo te iba bien, y en lo que no inventabas para que te fuera bien. Y bueno, ahora que estás en los caminos de la emuná, escudriñando y estudiando la raíz hebrea de tu fe, entonces te vienen cosas contrarias y te espantas y te dan miedo y ya no quieres y no quieres obedecer y quieres estar y no quieres estar y preferiste quedarte de oyente, de espectador y no participando y no y ser el protagonista, sino solamente el espectador en la película. Entonces empiezas a tener experiencias donde el Eterno mismo te conduce a esos lugares para Él hacerse conocido a ti, para presentarte su poder a ti, para que no vivas de testimonios de otros, para que no alimentes tu fe del testimonio de otros. Es que Dios curó a aquel, Dios sanó a aquel, Dios proveyó a aquel, Dios proveyó a aquella, sino que Él quiere manifestarse en tu propia vida.
Entonces el propósito del Eterno es mostrar de que cuando todo parece que está contra nosotros, cuando todo parece adverso y contrario, que estamos por morir, algo a lo que no estábamos acostumbrados, de pronto el Eterno interviene. Todas esas son experiencias fronterizas, en los comienzos de la experiencia de la vida con Dios. Es el Eterno mismo quien habla aquí, es el Eterno mismo el que les dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta, o sea, que se tornen. Ellos venían de Ramesés arriba, hacia Sucot abajo, y Etam por ahí cerca, y luego tienen que subir de nuevo tantito de regreso y establecerse dando la vuelta en Pijahirot. Son movimientos erráticos, puede ser a la vista de nosotros los humanos, pero no a los ojos de Dios. Seguramente los de Misraim estaban pensando: ay, pero estos están locos, van para allá, ahora se regresan para acá, y ahora suben para acá, ¿qué les está pasando? Ya los tenemos seguros, los vamos a atrapar y los vamos a cazar. Eso es lo que ellos estaban pensando en su cabeza. Pero miren a dónde fueron a parar. Mírenlos en dónde están ahora. Y allá se fueron. Pero aquí, donde el Eterno agarró a los enemigos, justamente ese era el propósito. En otras palabras, esa era la carnada en la estrategia de Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, para con el ejército de Faraón. Cuando parece que el Hasatán te llevó al borde del abismo y te va a aventar, es allí cuando el Eterno actúa. Y es cuando el Eterno actuó y todos ellos fueron ahogados, y lo vamos a ver más adelante. Esa es la jornada del Eterno para con los enemigos. Mire lo que dice el verso 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, pues el diablo los vio a ellos en una situación difícil, y el diablo dijo: los he encerrado, aquí ya los tengo seguros y los voy a destruir. Pero miren lo que dice el Eterno en el verso 4. El Eterno mismo dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los de Misraim, los egipcios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces aquí vemos que el Eterno mismo es el que está permitiendo que esa mala inclinación de Faraón, ese mal deseo, hiciera lo que creía que iba a hacer. Pensaba que los tenía en su mano y que los iba a destruir. Y para con el pueblo de Israel, aquí vemos la vacilación inicial. Aquí vemos la incertidumbre. Aquí vemos el temor. Aquí vemos el desánimo. Ese es el momento difícil. Ahí vemos la acechanza. Físicamente y espiritualmente también nos sucede. Cuando ya no tienes para el arriendo, cuando ya no tienes para el sustento, cuando ya se te acabó el gas, cuando ya no tienes para pagar el internet, cuando ya no hay nada en la despensa, ¿qué dices? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y todo por seguir a Mashiach. El Eterno quiere revelarse a tu vida como el sustentador. ¿Cómo vas a saber que Él es el proctor cuando no tienes nada y Él te provee? ¿Cómo vas a saber que Jehová Sebaot es el sanador? Pues cuando estás enfermo y Él te sana. ¿Cómo vas a saber que Él es el Elohim de los milagros cuando realiza uno en tu vida? ¿Cómo vas a saber que Él es tu Padre cuando tú permites en tu vida ser su hijo? Entonces, cuando todo parece estar en bandeja de plata para el Hasatán, para el Satanás, ahí es donde el Eterno dice: yo soy Jehová. Yo soy Jehová, mi pueblo no perecerá. Los egipcios ahí no entendían muy bien lo que estaba pasando.
Ellos solamente respiraban muerte en contra del pueblo de Israel. Ahí es donde están esas primeras experiencias, mis amados. Ahí es donde están esas primeras experiencias. Cuando nos encontramos que nuestra fuerza, capacidad y maña llegó a su límite y que necesitamos a alguien que nos rescate porque solos ya no pudimos. Nuestras estrategias, sistemas, mañas, modos, modismos, modales no funcionaron. Por gracia del Eterno. Ahí le echamos la culpa al Hasatán. Pero en realidad el Eterno quiere manifestarse a nuestra vida. Así que va a llegar el momento en que se agoten todos nuestros recursos en todas las áreas, para que entonces miremos hacia arriba. A veces es necesario llegar hasta abajo, para entonces poder mirar hacia arriba. Y hablando de mirar, ya nos pasamos del tiempo. Pero bueno, amados, continuamos el próximo viernes. Recuerde, 6:30 AM en su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá, estudiando más 6 jornadas, gloria al Eterno. Así que, con su favor y misericordia, no se olvide conectarse el próximo viernes por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mientras tanto, aquí le ponemos pausa a nuestro tema y continuamos en Pijairot el próximo viernes. Que el Eterno te bendiga, te guarde, te prospere, te llene de su gracia, de su provisión y sustento a ti y a tu familia. Aleluya. Recibe un fuerte abrazo, con mucha bendición. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Amén. Nos vemos el próximo viernes.